Esta es la lección del 1 de diciembre ya del 2020, año pandémico, donde iniciamos la semana 14 ya, ¿verdad? Si no me equivoco, del curso, y estamos pues viendo el tema de modulaciones, o las primeras discretizaciones de señales. Todavía, como les decía, tal vez es un poco incluso pretencioso pensar en que son modulaciones propiamente. Se le dice modulaciones de pulsos, pero es básicamente cómo generar pulsos. La clase pasada terminamos acá en la parte de muestreo de señales. Estábamos viendo esa parte de muestreo de señales, y básicamente lo que hicimos fue enunciar el teorema de Nyquist. Al final de cuentas, eso fue lo que enunciamos, y decíamos que el teorema de Nyquist pues, se puede ver desde dos puntos de vista: desde el punto de vista del transmisor o el receptor. O sea, desde el punto de vista del transmisor se refiere a cómo debo yo muestrear una señal para poderla transmitir a nivel de pulsos que contenga pues toda la información necesaria, y del receptor a cuánto debo muestrear la señal para poder reconstruirla adecuadamente, o cuáles son las muestras que debo recibir. A nivel del transmisor, básicamente se trata, bueno, primero hablamos de señales de banda limitada, o sea, una frecuencia WHz, y básicamente se dice que se va a poder describir y se va a poder transmitir la información de la señal si se toman muestras de amplitud, básicamente, esa es la idea, separadas 1 sobre 2W segundos, ¿verdad? Donde W es el ancho de banda, básicamente. Esa es la idea de esto, lo cual pues también se traduce en algo que ustedes pues conocen de otros cursos, que es una frecuencia de muestreo de 2 veces el ancho de ancho de banda de la señal. Y por el otro lado, desde el punto de vista de la recepción, se van a reconstruir todas las muestras con una frecuencia pues de 2W muestras por segundo, ¿verdad? Esa es la idea. O sea, es lo mismo, pero visto desde dos puntos de vista, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy muestreando una señal para recibirla, o estoy recibiendo muestras, lo que voy a poder reconstruir es un ancho de banda de igual manera, ¿verdad? Las muestras se reciben a cierta frecuencia, y entonces el ancho de banda que puedo rescatar es la frecuencia de muestreo entre 2, básicamente. Eso es lo que quiere decir. Entonces, estas son las componentes de frecuencia que puedo rescatar, y desde ese punto de vista, esta es la frecuencia de muestreo que debo aplicar para transmitir o para preservar información hasta esa información, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Ahora, las señales, entonces es importante limitarlas en banda, porque nunca son estrictamente limitadas. O sea, uno teóricamente dice, sí, tenemos la señal así muy bonita. En la vida real, las señales siempre tienen colas espectrales ahí, que entonces es importante eliminarlas, y ahorita vamos a ver por qué. Pero es importante tener un límite claro para las señales. A nivel de cuantificación es importante cerrarlas por ahí. Y bueno, también vamos a ver ahorita cómo cuando se muestrea una señal, hay que hacerle una frecuencia un poquito más alta de Nyquist. Vamos a ver ahorita por acá. Y se ve básicamente con el fenómeno de aliasing. El aliasing, como tal, el nombre, lo que dice es el fenómeno donde una componente de alta frecuencia en el espectro se toma y aparece como una señal de baja frecuencia. ¿De qué se trata eso? Si uno no utiliza una frecuencia de muestreo adecuada, por ejemplo, aquí no se marcó, pero bueno, supongamos que este es el valor W menos W. Entonces, aquí
se tomó una frecuencia de muestreo, frecuencia de, la S es de sampling en inglés, ¿verdad? Que es menor a W. Bueno, ¿qué pasa cuando yo hago eso? Mi señal limitada en banda es, pues tiene esta representación espectral y va desde menos W hasta W. Pero cuando hago un muestreo menor a W, cuando el muestreo es menor a W, entonces lo que va a ocurrir es que en lugar de tener las señales así, ¿verdad? En un caso ideal que apenas sus colas espectrales se tocan, en realidad, al ser menor que W, ya que esto es la frecuencia de muestreo, ¿verdad? Y aquí yo tengo W, aquí no era W, perdón, era 2W. Ahí está, 2W, ¿verdad? Y me equivoqué también, aquí no era la frecuencia de muestreo, no es ahí, sino que es aquí. Entonces, esto vale W y esto vale W, ¿verdad? Esto es W aquí, aquí, y esto es acá. Entonces yo tengo 2W. Por eso es que yo necesito que esté ahí. ¿Qué pasa cuando la frecuencia de muestreo es menos que 2W? Las réplicas espectrales empiezan a traslaparse, empiezan a juntarse, ¿verdad? Entonces, esta se mantiene igual, pero la otra queda en una posición más pequeña y tenemos traslapes. Eso se ve aquí. Ese traslape se da cuando la frecuencia de muestreo es menor que 2W. Entonces, en este caso en particular, así como está dibujado, es un caso pues un poquito extremo, donde la frecuencia de muestreo es igual a W. ¿Lo ven? Vean aquí la frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo me dice dónde se va a trasladar el espectro. Entonces, el espectro, lo que estaba en cero, se traslada a este sampling, ¿verdad? Que sería este punto. Entonces, vean que esto es W hasta aquí, digamos, según lo que yo definí. Entonces, aquí sería W. Y entonces, esta va a quedar aquí. Porque eso también tiene W, ¿verdad? Esa es cola. Entonces, tenemos todo un traslape. Es un traslape espectral grande donde la energía de las señales se traslapa en este punto. Entonces, ese es el traslape que se da de las señales ahí. Y aquí tenemos energía de la señal original, digamos, de la primera copia, y de la copia trasladada. Y bueno, en un caso ideal, pues tenemos traslapes en los dos puntos, ¿verdad? En cada lado se van a dar traslapes. Esa energía se suma, porque esa potencia se suma, la potencia se suma en estos casos, y al sumarse, el total, pues me da una señal, pues que queda elevada. Entonces, digamos, el total de la señal, pues tiene esta forma que está ahí. Eso provoca que se mezclen señales y entonces, por ejemplo, aquí cuando yo voy a ver la señal en este punto, yo estoy viendo componentes de baja frecuencia, que son de esta señal, más componentes de alta frecuencia que son de la otra, ¿verdad? O si, por ejemplo, lo quiero ver aquí, ¿qué voy a ver? Voy a ver componentes de baja frecuencia, bueno, componentes de esta frecuencia, ¿verdad? De la señal, más componentes de otra frecuencia. Entonces, por ejemplo, todo esto son componentes de alta frecuencia. ¿De quién? De alta frecuencia de esta señal, ¿verdad? Recuerden que, digamos, todo esto es baja frecuencia. Aquí sería alta frecuencia. Tenemos esos componentes. Entonces, cuando yo tengo esa réplica, esta cola espectral, que es de alta frecuencia, que sería como esto, ¿verdad? Alta frecuencia, pues relativo a la banda base. Entonces, esa parte que es de alta frecuencia se mezcla con las componentes de baja frecuencia de la otra señal. Y ese fenómeno es lo que se llama aliasing, que es el componente de alta frecuencia, ¿verdad? Donde el componente de alta frecuencia del espectro se toma y aparece como una componente de baja frecuencia. Y tenemos mezclas de señales. Y eso, pues, aparece. Si fuera audio, por ejemplo, si fuera audio donde eso ocurre, pues hay una distorsión y entonces generalmente los componentes de alta frecuencia son de menor amplitud, entonces pues predominan las de baja frecuencia. Sin embargo, las de alta frecuencia en audio aparecen y entonces aparecen chillidos.
Entonces, a nivel de audio, hay una deformación, no se escucha la señal original y se escuchan chillidos, se escuchan pitidos ahí entremezclados con la señal. Entonces, eso es algo que ocurre y eso es lo que se llama aliasing. Aliasing es ese fenómeno de esa mezcla de señales. ¿A qué se debe? Se debe a que se mezclan señales. Ahora, uno podría decir, bueno, entonces, ese aliasing ahí ocurre básicamente porque yo elegí mal la frecuencia de muestreo. No precisamente. Digamos, una opción es esa. Como les decía, aquí en este ejemplo, yo tomé eso, ¿verdad? Es un caso extremo donde la frecuencia de muestreo es muy baja, en realidad tiene que ser el doble de eso al menos. Pero no precisamente se da aliasing porque yo elegí mal la frecuencia. Digamos, si nos devolvemos a... Voy a quedarme aquí con esta imagen para poder dibujar. Supongamos que esta es la señal y yo aquí tenía W, ¿verdad? Y menos W. Pero como les decía, las señales casi nunca son limitadas en banda. Siempre tienen colas espectrales de señales que son poco significativas, pero que están ahí. Y que no por eso no dejan de ser importantes. Eso es más o menos como en audio. En audio, por lo menos en la voz humana, generalmente los sistemas tradicionales han limitado el rango de frecuencias a unos 7 kHz. Es como lo que han hecho siempre, limitar el rango de frecuencias a unos 7 kHz en la voz humana, pero la voz humana tiene componentes de alta frecuencia, de más de 10K, 12K y así. Son componentes poco significativos, pero que no dejan de ser importantes. Y muchas veces por eso es que en teléfonos tradicionales, porque ya los teléfonos celulares ya tienen frecuencias de muestreo más altas y como se envía digital, ya ahí el asunto es diferente. Sí se preservan todas las componentes de frecuencia, pero digamos, en telefonía tradicional, un espectro de voz pues se ve como algo así, tiene un máximo por ahí de alrededor de 1 kHz, un poquito más arriba para mujeres, un poquito más abajo para hombres, y generalmente lo que se hace es que se limita como a 7K, pero eso no quita que hayan un montón de componentes ahí. Entonces, por eso, en telefonía tradicional, las voces, especialmente la de los hombres, se homogeneizan mucho, porque tienen menos componentes altas, pero esas componentes le dan un tono característico. Y cuando uno le quita ese tono característico, las voces tienden a homogeneizarse, o sea, tienden a parecerse más. Y ocurre que en telefonía tradicional, miembros de una misma familia se escuchan por teléfono igual. Y tiene que ver con eso, porque muchas veces los aspectos característicos que le dan alguna característica es algún componente de alta frecuencia que está por ahí. Sin embargo, en telefonía se filtran. Ahora, ¿qué pasaría si no se filtran? Bueno, a eso iba. Yo tengo esto aquí, ¿verdad? Y la señal realmente tiene algunas colas espectrales por ahí. Muy pequeñitas, sí, pero existen. Hay colas espectrales que están por ahí. Entonces, uno viene, aplica Nyquist adecuadamente y entonces va a tener las réplicas. Idealmente, esas réplicas pues van a ser algo así, ¿verdad? Esto viene siendo algo así. Y entonces este punto, que sería de aquí W, ahí inicia la otra. Aquí también, aquí ya tendría 3W, porque esto tiene un ancho de 2, ¿verdad? Aquí es W, aquí 2W, y aquí inicia el otro. Y del otro lado, pues, tenemos la réplica del espectro bilateral, ¿verdad? Entonces, hasta aquí todo es perfecto. Una frecuencia de muestreo igual a 2W. Entonces aquí tenemos Fs y todo felicidad ahí. Pero si yo considero efectivamente estas réplicas, o estas colas, perdón, no réplicas, estas colas, esas colas empiezan a aparecer aquí. Entonces, por ejemplo, de esta tiene colas, voy a ponerles en otro color. Esta de aquí tiene colas que aparecen acá. Entonces son colas de esta señal que está ahí. Y son componentes de alta frecuencia que van a aparecer mezclados con las de baja frecuencia de esta réplica.
Y del otro lado, pues pasa similar. Tenemos la señal acá y estas colas que se ven aquí van a aparecer acá. Y vean que yo quería preservar hasta W, entonces apliqué una frecuencia de muestreo 2W, todo correctamente, pero la señal por sí sola tiene colas espectrales, o sea, tiene contenido espectral, quiera o yo no quiera, ¿verdad? O sea, uno lo define, uno dice, bueno, voy a transmitir hasta tanto, hasta tal ancho de banda, pero resulta que de la señal realmente sí tiene unas colitas espectrales por ahí. Y vean que entonces eso ocurre. En la voz, en telefonía, se ha usado usualmente alrededor de 7K, 8K, 5K, hay varios criterios por ahí. Pero por ejemplo 7K. Entonces si yo transmitía solo en 7K, tenía estas colas espectrales que inevitablemente me van a producir un aliasing ahí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que forzosamente limitar el espectro banda base en banda antes de hacer el muestreo de la señal. Forzosamente hay que limitarlo en banda. ¿Cómo? Con un filtro. Un filtro pasabajos. Un filtro pasabajos que, por ejemplo, a nivel de audio, sería un filtro pasabajos que viene por acá. Idealmente, pues sería un filtro que baja aquí, ¿verdad? Con su pendiente infinita y que me elimina estas colas. A nivel real, pues no es tan fácil, ¿verdad? A nivel real, pues vamos a tener un filtro que baja ahí, hay una frecuencia y demás. Pero ¿para qué es ese filtro? Ese filtro lo que hace es evitar aliasing de esos componentes. Entonces, cuando uno tiene una señal, tiene el mensaje original MDT y antes de cualquier tipo de muestreo, uno lo hace pasar por un filtro pasabajas, un low pass filter. Y después, ahí sí, ya viene aquí el muestreo, el sampling en inglés, y sigue el resto del procesamiento. Este filtro, que es un filtro pasabajos, tiene un nombre particular por la función que desempeña y se le llama un filtro anti-aliasing. Ese término es importante que lo entiendan. El nombrecillo, vean que no es nada del otro mundo, es un simple filtro pasabajo, pero es un filtro pasabajo con una función muy importante. La función es evitar colas espectrales. Entonces, en telefonía, si yo quería limitar la señal de la voz, le ponía un filtro anti-aliasing a la frecuencia de lo que yo quería transmitir. En este caso, 7K, por ejemplo. Entonces, elimino componentes más allá de 7K y evito aliasing de esas señales. Por eso es un filtro anti-aliasing. Si quería ir más alto, yo podía poner el filtro anti-aliasing a 8, a 9, a 10K. En los primeros sistemas, pues habían limitaciones de tecnología, de recursos, anchos de banda, etcétera, 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 que hacían pues que no pudiera ir muy alto, ¿verdad? Hoy en día, como les decía, ya con los celulares, un WhatsApp, etcétera, y ahí probablemente el filtro anti-aliasing ande 20K, que es el rango audible. Sin embargo, los primeros sistemas limitaban por ahí. Y entonces, por ejemplo, en telefonía tradicional, se agarraba un teléfono y usted trataba de hacer que alguien escuchara una canción, ¿verdad? Ponía la canción ahí a un radio o algo así y se escuchaba horrible, horrible, horrible. ¿Por qué? Porque el contenido musical sí es muy rico, mucho más que la voz humana, es muy rico en frecuencias superiores. Uh-huh. 10K, 12K, 13K. Ya típicamente, qué sé yo, arriba de 15K son tonitos que también dan características que no dejan de ser importantes, pero que es más difícil de percibir, mucho más difícil. De hecho, con la edad, la capacidad auditiva empieza a bajar. Básicamente, de las personas tenemos un filtro, ¿verdad?, en el oído, con el cual dejamos pasar cierta información. Entonces, si andamos en 20K, el oído, cuando se es niño, tiene una función de transferencia que puede andar por ahí, ¿verdad? Y conforme pasan los años, eso empieza a decrecer. Es parte de hacerse viejo, ¿verdad? Empieza a decrecer
Entonces, la gente empieza a escuchar un poquito menos. De hecho, hay muchas aplicaciones para el teléfono, ¿verdad? Y ustedes, para ver eso, el teléfono lo que hace es reproducir tonos. Entonces, ustedes se ponen audífonos en cada oído y simplemente lo que hace el dispositivo es ir tirando un tono senoidal que se escucha como un pitido. Generalmente empieza de abajo hacia arriba por la característica del oído, ¿verdad? Uno siempre va a escuchar los bajos a ver hasta dónde le llega el oído, ¿verdad? Y hay aplicaciones para el teléfono para eso, entonces uno más o menos se da cuenta hasta dónde anda el ancho de banda del oído. Es muy común que ya a ciertas edades, abajo de 15K, ya a veces no se escucha. Bueno, entonces aquí es importante filtro anti-aliasing, entender por qué se llama así, entender su significado, no obstante que sea un simple filtro pasabajo. Entonces eso es importante para limitar en banda y que no pase el aliasing, ¿verdad? Entonces eso por ahí es relevante. Ok, entonces bueno, ¿qué pasa, ¿qué pasa en el otro extremo? O sea, ¿qué pasa si yo me voy a frecuencias más altas de muestreo? ¿Qué pasa si me voy más arriba? Si empiezo a muestrear a frecuencias mayores que 2W. Bueno, en el caso ideal que mencionábamos, que es exactamente 2W, yo necesito filtros que sean prácticamente ideales y perfectos. Los filtros pues no suelen hacerlo así, no suelen ser así. Entonces, ¿qué me permite ir más arriba? Si yo voy más arriba, pues FS, ¿verdad? Aquí yo tengo un FS mayor a 2W y entonces empiezo a separar las muestras espectrales. Entonces eso me permite que el filtro anti-aliasing sea un filtro más realizable, ¿verdad? Es menos exigente el filtro. Entonces, entre más alto sea, me separa las muestras y me baja los requerimientos del filtrado, ¿verdad? Entonces, eso es importante de revisar y entender bien ahí el por qué. Entonces, a nivel práctico, y eso se decía hace un momento, la señal se muestra a una frecuencia más alta que la frecuencia de Nyquist, entonces las muestras se van a separar. Y entonces el filtro que se utiliza es un filtro realizable, menos ideal y demás, ¿verdad? Y es mucho más fácil. Entonces también, cuando yo hago un muestreo, generalmente uno deja pasar una muestra, ¿verdad? O alguna de las réplicas. Entonces, de igual manera, uno se deja la copia que uno quiere con un filtro menos exigente. Idealmente, ¿qué es lo mejor? De entre más separadas, pues va a ser más fácil, pero pues también está un asunto de en banda hasta donde nos queremos expandir por ahí, ¿verdad? Entonces, eso es por ahí importante. Entonces, bueno, ahí tenemos la señal muestreada y un filtro de reconstrucción es para lo que les decía, para recuperar la señal, lo que uno quiere también que sea un filtro pues ideal. Ok, y eso es lo que tenemos ahí, son criterios de Nyquist, que en términos generales pues es como un repasillo. Ahora, un tipo de modulación, PAM, Pulse Amplitude Modulation. El PAM es una modulación que consiste en muestrear la señal con pulsos planos de duración finita. Aquí hay que decir una cosa. Nosotros venimos de determinar Nyquist y demás porque decimos que tenemos señales en el tiempo, que si la señal analógica es algo así, ¿verdad? Entonces la estábamos muestreando con señales delta. Eso es lo que estábamos haciendo y ese fue el desarrollo teórico, digamos, para obtener esas señales. Las señales delta, delta de t menos un periodo ahí, es una señal ideal, que sirve para ver todo este tipo de cosas, pero no es una señal real. En términos generales, decir que vamos a obtener muestras con las señales delta, pues no es muy correcto. Entonces, lo que uno hace es irse a una señal más real, que son señales planas, de pulsos planitos ahí. Básicamente esto. Entonces, estas señales
tienen la característica de que toman la muestra y se mantienen planas. Toman muestra y se mantienen planas, muestra, planas, etcétera, ¿verdad? Estas señales se llaman Pulse Amplitude Modulation, que son pulsos, ya no son deltas Dirac, sino que son pulsos planos, y que se mantienen durante cierta cantidad de tiempo. Es una señal que, digamos, es ventajosa para nosotros en el sentido de que ya la conocemos, es una señal de pulsos rectangulares, donde la duración del pulso pues tiene un valor T y hay un periodo, ¿verdad?, de los pulsos que es TDS, lo cual son pulsos pues realizables, los que se van viendo ahí. La amplitud de los pulsos es variada en proporción a los valores de la señal, ¿verdad? Continua de información, esa es la señal que los establece. Y tenemos dos operaciones. El muestreo instantáneo de la señal de información, o sea, tomar la muestra, y luego la extensión de la duración de cada valor de la muestra por un tiempo t. Eso se llama un sample and hold. Muchas veces en circuitillos uno ve un diagrama de bloques y tiene un sample, luego el ampersand que se pone ahí, and hold, S and y H, and H, para indicar básicamente esta operación. Entonces, la operación lo que hace es tomar muestras y retener. Esto es especialmente útil encadenado con algo que vamos a ver más adelante, porque, por ejemplo, un ADC, si ustedes estudian la operación de un convertidor analógico digital, él necesita que la muestra esté estable durante cierta cantidad de tiempo en el circuito para poderla convertir. Cuestión de microsegundos o hasta nanosegundos, dependiendo de la velocidad del dispositivo, pero tiene que estar estable. Esa estabilidad se le da el techito plano de la señal. Entonces, si uno se va a revisar muchas veces cómo funciona un ADC, el ADC internamente, el primer modulito que tiene es un sample and hold, ahí, muestreo y retención de la señal. Entonces, acá, como les decía, es ventajoso que sea una señal que ya es conocida, que se estudia mucho el tren de pulsos, porque entonces, bueno, se sabe que el ancho de banda es inversamente proporcional al ancho del pulso, ¿verdad? Por lo que el pulso no debe ser muy angosto. De hecho, eso es uno de los problemas que tienen los pulsos muy angostos y el muestreo ideal. Cuando uno muestrea una señal a punta de deltas Dirac, el ancho de banda de esos pulsos tiende a infinito. O sea, los pulsos estos es una colección de señales SA con altísimas componentes de frecuencia. Entre más angosto sea el pulso, más ancho de banda. Y eso es algo que sí les debe quedar muy claro, ¿verdad? Si yo tengo un pulso así, requiere menos ancho de banda. Entonces, eso es importante. Entonces, la señal como tal, la señal, digamos, modulada en lo que podríamos decir modulación PAM, es una sumatoria de las muestras de la señal tomadas en múltiplos del periodo de muestreo por un pulso que tiene una forma H. Y lo podemos ver así. Este es el pulso, ¿verdad? Tiene una duración T, el pulsito como tal, durante el cual pues, vale 1. Si no vale 0, ¿verdad? Entonces de 0 a T vale 1. Y ese es el pulso. Y entonces la señal, digamos, como tiene una amplitud de 1, es un 1 que se multiplica por la altura de la señal. La altura de la señal en los valores de muestreo, NTS. El pulso es bien conocido, ¿verdad? Es una señal cuadrada o rectangular. Entonces, los mínimos de acá, ¿verdad? Los nulos que tiene el pulso es 1 sobre T. Entonces, al final de cuentas, esa es la frecuencia que tienen las muestras, ¿verdad? 1 sobre T me da la frecuencia de la señal que tenemos ahí dado por el ancho del pulso, ¿verdad? Dado de esa manera. Entonces, esa es la duración del pulso, la fase, entonces,
La fase tiene esta forma, digamos, entonces es conocido como es el pulso, una fase bien conocida, aunque la fase aquí no es, para nosotros no es tan relevante. Y ahora, el PAM entonces se puede ver de la siguiente manera. Si tenemos una banda base, así, ¿verdad? Y esta es la representación. Si la modulamos con PAM, ¿verdad? Entonces uno tiene la señal de muestreo, o sea, la señal con la cual va a muestrear los pulsos rectangulares, que son estos. Entonces tiene una función SA, anda por acá, sus valores de la señal como tal. Bueno, aquí están los mismos valores, estos son del extremo de estas figurillas. El ancho es, bueno, aquí le pusieron tau, no se ve tan bien. Aquí el Stremler usa omega, ¿verdad? Entonces vean que el nulo aquí es 2pi sobre tau. Si lo quieren llevar a hertz, hay que dividir entre 2pi, entonces donde queda 1 sobre tau. Y la posición de las diferentes deltas del pulso, que eso es lo que tenemos ahí, las componentes, ¿verdad? Es 1 sobre t. Aquí, bueno, tal vez aquí habría que hacer la correspondencia con lo que decíamos hace rato, que es el periodo de las muestras. Entonces voy a hacer esa precisión ahí en la señal, simplemente para que sea coherente con lo que teníamos del otro lado. Simplemente para que sea coherente con lo que tiene el hiking, usar una sola nomenclatura. Pero bueno, eso es conocido. Entonces, esta es la señal de muestreo. Entonces, ¿qué va a pasar? Como la señal es esta, ¿verdad? Yo voy a tener una multiplicación de las señales en el tiempo, entonces una convolución. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Una réplica de la banda base en cada una de las muestras que se dan ahí. Entonces, estas son las muestras que se van dando en cada uno de los puntos ahí. Entonces, tenemos una réplica de ellas en esos casos. Entonces, tenemos la señal y tenemos las réplicas como tal, ¿verdad? Lo cual es importante, digamos, de aclarar. Se cumple nuevamente, ¿verdad?, que la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor que 2W. Pues, bueno, aquí según omega m, ¿verdad? Pero se cumple para que queden separadas, que no haya aliasing y demás. Entonces, eso es relevante. Eso para señales reales, digamos, en esos casos. Luego, cuando se quiere recuperar MDT, ¿qué hay que hacer? Bueno, primero filtrar la señal modulada con un filtro pasa abajo, ¿verdad? Suponiendo una señal de espectro limitado, o sea que se limitó, ¿verdad? Con una frecuencia muestreo 2W, que es como lo que se ha tenido. Entonces, se tiene esta señal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para recuperar la señal, lo que tengo que hacer es aplicar pues un filtro, básicamente. Entonces, al aplicar el filtro pasa abajo a las muestras que se tienen ahí, se deja lo que uno quiere, ¿verdad? Ahora, al utilizar muestras planas, se inserta una distorsión de amplitud, ¿verdad? Bueno, hay un retardo T medios también. Y bueno, generalmente se les pone un ecualizador para reconstruir eso un poquito. Eso porque hay una pequeña distorsión, pues porque las muestras tienen esa cuestión plana, ¿verdad? Que si la señal analógica venía así, cuando se toma la muestra, pues nos dejamos esto como información. Entonces, si esto se extiende mucho, pues es una deformidad, ¿verdad? Entonces es como el compromiso. Para que haya menos deformidad debería ser el pulso más angosto, pero si lo hago más angosto, me expando más en banda. Entonces es como ese juego, ¿verdad? De hasta dónde. Si lo hago angosto hay menos deformidad, pero más componentes de frecuencia. Si lo hago ancho, voy a ocupar menos ancho de banda, pero hay más deformidad de la señal. Y eso es lo que se quiere hacer. Entonces, básicamente es eso. Ojo que también, si se quisiera, se puede dejar pasar
una señal, digamos, en otra componente de frecuencia, es perfectamente factible, pero después habría que trasladarla a banda base con un proceso de heterodinaje, con un mixer. Entonces, eventualmente uno se puede dejar una réplica más alta, pero después hay que pasarla, ¿verdad? Que eso ya lo habíamos visto con DSB. Entonces, a nivel de esquemas que tenemos, que cuando se reconstruye una señal, se recibe la señal PAM, que son pulsos como tal, se pasa por un filtro de reconstrucción, es un nombre, digamos, ¿qué es ese filtro de reconstrucción? Low Pass Filter. Así como el filtro anti-aliasing es un filtro pasabajo simplemente, pues el filtro de reconstrucción también es un filtro de pasabajos para reconstruir la señal. Y luego se hace pasar por un ecualizador. El ecualizador básicamente es un circuitillo que se encarga de eliminar algunas deformidades, compensar, digamos, las deformidades de la señal. Eso se ve más que todo en comunicaciones eléctricas 2, si analizan un poquito más a fondo los ecualizadores, pero con el ecualizador se le aplica la señal para eliminar deformaciones y obtener finalmente ya el mensaje MDT. Aquí tengo que decir algo, digamos, este es el caso, digamos, de esta modulación PAM y todo el asunto, pero la modulación PAM no se suele utilizar a nivel práctico para transmitir información a largas distancias. Generalmente la modulación PAM es simplemente un proceso que se hace como parte del proceso de digitalización. Entonces, aunque uno lo puede ver así, y esto es cierto, no es algo que se suela utilizar para transmitir a largas distancias. En realidad, el proceso de PAM es simplemente un proceso antes de convertir esto en códigos binarios, cosas así, y lo vamos a ver. Pero sí es importante entender, digamos, el proceso de PAM y cómo la información está ahí y cómo podríamos, si queremos, recuperar toda la información. Porque el hecho de que podamos entender esto, lo que nos garantiza es que la información está ahí. Entonces, por eso es que eh, vemos el proceso de generar la modulación y que se puede demodular, porque si eso es posible y podemos, reconstruir la señal y obtener la modulación de vuelta, si eso se puede hacer, quiere decir que la información está presente, ¿verdad? Si no se pudiera hacer, pues entraríamos en problemas. Entonces vean que tenemos la señal modulada, los pulsitos, ¿verdad? Y después tenemos esta señal. Entonces, la señal por donde pasa por el primer piquito, ¿verdad? De las muestras por ahí. Bueno, ahí ese último no me salió tan bien. Entonces aquí va bajando de esa manera. Y eso es lo que finalmente pues tenemos de la señal, ¿verdad? Entonces tenemos ese caso. Ahora, la transmisión de la señal, bueno, impone restricciones en la respuesta de amplitud, ¿verdad? Que es importante en la fase por los pulsos que son muy cortitos, ¿verdad? Tiene que comportarse bien la señal ahí. El desempeño ruido de una señal PAM nunca es mejor que la señal banda base. ¿Por qué? Porque primero que nada, estamos introduciendo deformaciones por lo plano, ¿verdad? La respuesta. Entonces, introducimos deformaciones, eso es un detalle. Cada deformación se ve afectada por ruido. Que después, lo único que podemos tratar de hacer es reconstruir una señal que se parezca lo más posible a esta. Pero van a haber deformaciones insalvables. Entonces, digamos, PAM como tal, como les dije, es un proceso que se utiliza en la cadena de digitalización de señales, pero no es un método de modulación a largas distancias. O sea, no esperen decir que tenemos un transmisor, ¿verdad? Y qué sé yo, que vamos a tener una antena que transmite a grandes kilómetros de distancia usando PAM. Digamos que esto es un caso que no ocurre. No ocurre. Entonces, eso para dejarlo claro a nivel práctico. Digamos, para largas distancias, PAM
se puede ver como una manera de procesar mensajes de multiplicación en TDM, pero combinado con otras formas de modulación en realidad. Entonces, por ejemplo, se habla muchas veces de PAM en los TDMs, en el sentido de que cuando yo estoy multiplexando, ¿verdad? Viene el flujo de datos y dejo pasar, le dejo lo que se llama una ranura de tiempo, en inglés un slot, ¿verdad? Un time slot, una ranura de tiempo para que se transmita la señal. Entonces, en los sistemas muy viejos, eso casi no se, ya eso hoy en día no se ve, tenían las señales analógicas de cada sistema y entonces el MUX lo que hacía era tomar muestras PAM de cada señal y enviarlas ahí. Eso se usaba. Hoy en día eso no, ya no se usa como tal. Entonces había un tiempo en el cual se enviaban las muestras de una señal y después se tomaban las muestras de esa señal, pero eso hoy en día no se usa. Lo que sí, y es algo interesante en los sistemas TDM en general, es la propiedad que se llama conservación del tiempo, que es que, bueno, una vez que se tiene la muestra, o sea, una vez que yo obtuve la muestra como tal, la transmisión de la muestra solo toma un pedacito de tiempo, ¿verdad? Enviar el pulso. Y entonces el tiempo entre muestras se puede enviar en otras señales. Entonces, cuando yo tengo una señal que yo muestré, entonces yo tomé una muestra aquí, por ejemplo, digamos, si uno quisiera hacerlo un poquito más ahí a escala, que si yo tomé una muestra aquí y dejé pasar un tiempo. Luego tomé otra muestra, angostita ahí, y dejé pasar tiempo. Tomé otra muestra, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, cuando estas cosas ocurren, ¿qué pasa con el tiempo que queda aquí? Es tiempo ocioso. Y todavía mi dibujo no hace honor a eso, digamos. Yo puedo tener una muestra de microsegundos y dejo pasar milisegundos entre muestras. O sea, el tiempo desocupado puede llegar a ser cientos o hasta miles de veces más grande que el tiempo de la muestra. Entonces, eso se ve como un desperdicio de tiempo, ¿verdad? Porque es mucho tiempo ocioso. O sea, si uno hace los números, tiene un tiempo ocioso muy grande. Eso sí, las muestras tienen que llegar regularmente cada sección de tiempo, pero entonces lo que se hace es que en ese tiempo ocioso se pueden acomodar otras muestras y de ahí es donde viene este TDM, ¿verdad? Entonces se intercalan muestras, yo tomo una muestra que me toma, por decir algo, 100 microsegundos, que es 0.1 milisegundos, ¿verdad? Por decir algo. Y entonces dejo pasar entre muestras no sé, entre muestras puedo estar haciendo una muestra de algunos kilohertz, entonces dejo pasar, no sé, pueden ser unos 10 milisegundos entre cada una. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que hay 100 veces el de tiempo desocupado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se intercalan muestras. Entonces, meto muestras de otras señales aquí en medio. Entonces, meto una muestra de otra señal aquí en medio. Y puedo acomodar una gran cantidad de muestras diferentes que pueden estar viajando intercaladas. Entonces, eso es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Eso sí, las muestras tienen que llegar a los tiempos regulares, ¿verdad? Eso no puede variar, pero pues se mantiene esa propiedad. Y eso es lo que tenemos en los tiempos TDM, ¿verdad? Entonces, en los tiempos TDM o en los sistemas TDM, Time Division Multiplexing, se deja un slot de tiempo, ¿verdad? Para que se transmita una señal, se puedan transmitir muestras y demás. En los sistemas más modernos lo que se hace es que se transmiten bloques de código o de bits para que viajen de un lado al otro, ¿verdad? Este es otro ejemplillo de lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando se hace eso, se toma la señal, ¿verdad? Vean que aquí filtros anti-aliasing para limitarlos en banda y no tener problemas de colas espectrales y se muestrean cada uno, ¿verdad? Entonces el modulador de pulsos es el que genera la señal spam, al final de cuentas, que se ve como si se transmitiera, o que se ve como una transmisión. Estos son esquemas que se utilizaban, digamos,
para sistemas PAN, pero hoy en día eso no se usa prácticamente, ¿verdad? Pero sí está el concepto importante de los filtros anti-aliasing. El filtro anti-aliasing, ese sí es relevante y eso se sigue utilizando y lo vamos a estar viendo, ¿verdad? Entonces las frecuencias se toman una frecuencia un poquito mayor de 2W, ya sabemos por qué, ¿verdad? Para separar las muestras, y se intercalan secuencialmente. Tenemos el intercalado de señales, y eso sí, y eso es algo relevante. El ancho de banda del canal sufre una expansión n veces respecto a los anchos de banda originales. Por ejemplo, si yo hubiese estado muestreando, qué sé yo, señales en audio, 20 kHz cada una, les pongo un filtro anti-aliasing de 20K cada una. En este caso, N, ¿verdad? N señales. Entonces, resulta que si yo quiero preservar esto, ¿verdad? Siendo esto igual a W, yo necesito una frecuencia de muestreo, pues de 40K, ¿verdad? 40 kilohertz ahí para transmitir un ancho de banda de W. Pero a la hora de transmitir aquí, pues el asunto se acelera, ¿verdad? Entonces estoy utilizando N, entonces las muestras aquí en realidad no viajan a 40 kilohertz, ¿verdad? Sino que van a viajar a N40. Uh-huh. Y el ancho de banda que transmito aquí también es NW. Uh-huh. Entonces voy a necesitar N veces el ancho de banda que estoy transmitiendo. Entonces el asunto se acelera. Entonces, que si estuviera transmitiendo 5 canales en un sistema TDM, bueno, necesito un ancho de banda de 100 kHz. Por decir algo, ¿verdad? Y eso sería la relación que tendríamos, que es importante pues de verla. Y bueno, el modulador de pulso, bueno, que está ahí, lo que hace es transformar la señal en algo relevante pues para transmitirlo ahí. Aquí sí, en estos sistemas la sincronización es súper importante entre un punto y el otro porque hay que llevar la sincronización de las señales. Ok, bueno, eso sería hasta PAM. Ya cerramos ahí algunos conceptos. No sé si tienen alguna pregunta propiamente de la modulación hasta PAM. Profe, tal vez no Uh-huh. me quedó muy claro por qué el ancho de banda se expande n veces. La expansión del ancho de banda acá es el hecho de que, digamos, supongamos que yo estoy tomando muestras aquí. La señal tiene un ancho de banda W, ¿verdad? Entonces yo tomo una muestra, frecuencia de muestreo, de 2W. Uh-huh. Entonces, si esto era 20K, pues estos son 40K, ¿verdad? 40 kilohertz, ¿qué quiere decir eso? ¿Verdad? Bueno, si uno saca el periodo, ¿verdad? TS, es 1 sobre 40K, que en ese caso, para ponerle un numerito y calculado así rápidamente, para ponerle números, tal vez ahí es donde se entiende mejor, vamos a ver, sería 1 entre 40K. Entonces eso me da 25 microsegundos. Uh-huh. 25 microsegundos. Eso quiere decir que yo tengo que enviar una muestra cada 25 microsegundos, ¿verdad? Cada muestra. Pero así como veíamos que las señales se intercalan, ¿verdad? Yo envío una y en medio envío otra y otra y otra, ¿verdad? Eso es lo que pasa por el canal. Entonces el canal tiene que acelerarse, el canal tiene que trabajar más rápido que lo que trabaja cada uno individualmente. Aquí cada uno individualmente envía una muestra cada 25. Pero cuando empiezo a intercalarlas, yo tengo N canales, entonces tengo que empezar a intercalarlas. Entonces, él se tiene que acelerar. Entonces, por decir algo, supongamos que yo tenía un N igual 4. Estaba enviando 4 canales nada más. Entonces, yo antes tenía que enviar una muestra por cada canal, una muestra cada 25. Pero donde las intercalo con 4 señales, entonces resulta que el tiempo de muestras aquí de cada una del canal tiene que ser de cuánto. Tengo que ir más rápido, ¿verdad? Que esto. Entonces yo ya no voy a ir a 40K, voy a ir a 160K.
Esto era la frecuencia, perdón. Esto sería la frecuencia de muestreo. Va a ser entonces 4 veces 40K, 160 kilohertz. Y las muestras entonces van a ir mucho más rápido, van a ir a 160 a 6.25 microsegundos. Va a ir mucho más rápido lo que va ahí, ¿verdad? Entonces, resulta que el ancho de banda del canal tiene que ser más amplio, porque hay muestras más seguidas. Entre más seguidas yo tenga muestras, tengo variaciones más rápidas que hace que requiera más ancho de banda. Y siempre es por un factor de n, lo que está ahí. Entonces, así como aquí se cumple que 40K para 40K es un ancho de banda de 20K, en este caso, si yo tengo la frecuencia de muestras es de 160 según Nyquist es igual a 2W, entonces W, en ese caso, llega a ser a 160 entre 2, o sea, 80 kilohertz. Debe ser el ancho de banda del canal, en este caso. Entonces, yo partí con un ancho de banda original de 20 y en el canal, de 20 por cada uno, ¿verdad? En el canal voy a ir a 80. Entonces, esa es la expansión de ancho de banda. El ancho de banda se va a expandir n veces, 40 veces. 4 veces, perdón. 4 veces. No sé si eso le responde. Claro, profe. Por ahí. Ok. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Tenemos que venir después del... vamos a hacer el receso y vamos a venir a ver precisamente... Hay una exposición hoy de compañeros que es sobre sistemas TDM y que explica precisamente, o debe explicar esta parte de cómo se dan las muestras y demás. Entonces, hagamos la pausa siempre, los 10 minutitos, ahí nos pasamos un poquito, pero venimos a ver eso que digamos, el enfoque de ellos es un poco más práctico, no tan súper básico como de sistemas actuales, pero mucho más ilustrativo. Entonces, hacemos pausa y nos vemos en 10 minutos, como siempre. ¿Está bien? Voy a compartir. Ok, entonces procedemos a la exposición. Ahí se ve. Me dice si se escucha. Buenos días, compañeros y compañeras y profesores. Sí, se escucha. Entonces ahí puede ponerlo. Entonces el tiempo es de ustedes. Buenos días, compañeros y compañeras y profesor. Mi persona, Jocelyn Mejía, y mi compañero Josué Rojas, estaremos hablando sobre la multiplicación por división de tiempo, TDM. La multiplicación por división de tiempo, o TDM, del inglés Time Division Multiplexing, es el tipo de multiplexación más utilizado en la actualidad, especialmente en los sistemas de transmisión digitales. En ella, el ancho de banda total del medio de transmisión es asignado a cada canal durante una fracción del tiempo total. La TDM es posible cuando la razón de datos a conseguir en el medio es mayor que la razón de datos original de las señales a transmitir. Y se pueden transmitir varias señales digitales en un único camino de transmisión, mezclando en el tiempo distintas porciones de las señales originales. Acá podemos observar imágenes sobre cómo funcionará la conversión de las entradas en los diferentes canales para obtener las salidas. La importancia del TDM. A mayor razón de datos, más efectivo en términos del costo es el servicio de transmisión. Para una aplicación que usa una línea de larga distancia, el costo por kilobits por segundo es menor cuanto mayor es la razón de datos del servicio de transmisión. Y el costo del equipamiento de recepción y transmisión por kilobits por segundo es menor cuanto mayor es la razón de datos. Y gran parte de las aplicaciones de los equipos de comunicación de datos necesitan una razón de datos no muy grande en términos relativos.
Por ejemplo, para la mayor parte de las aplicaciones en terminales y en computadores personales son suficientes razones de datos comprendidas entre 9600 bits por segundo y 64 kilobits por segundo. Utilizando la modulación por amplitud de pulso, donde los pulsos son angostos, el espacio donde se transmite información es mucho más ancho que el espacio donde se transmite el pulso, por lo que se utiliza este espacio para enviar muestras de otra señal de información y se crea un entrelazado de muestras para aprovechar el tiempo de transmisión. Cuando se tiene la muestra, la transmisión de esta en el canal solo toma una fracción del tiempo que tomó recolectarla. Los multiplexores se visualizan como conmutadores rotatorios que están sincronizados. En el multiplexor, cuando el conmutador se abre enfrente de una conexión, esa conexión envía una unidad por el camino. En el lado del multiplexor, cuando el conmutador se abre enfrente de una conexión, esa conexión recibe una unidad del camino. Cada unidad de entrada se convierte en una unidad de salida y ocupa una ranura de tiempo. La duración de una ranura de tiempo de salida es más corta que la de entrada, es decir, la unidad en la conexión de salida viaja más rápido. Las ranuras de tiempo se agrupan en tramas. Una trama consta de un ciclo completo de ranuras de tiempo, con una ranura dedicada a cada dispositivo de entrada. Es por esto que se denomina TDM síncrona. En sistemas digitales TDM, donde sus valores son unos y ceros, se puede calcular la tasa de transferencia. Para calcular la tasa de transferencia en el canal de transmisión, se necesita la tasa de bits de cada canal de entrada. Con este ejemplo podemos notar que la tasa de bits de cada canal de entrada es de 100 kilobits por segundo, y esto se multiplica por el número de canales de entrada, que en este caso serían 4, lo que nos da un valor de tasa de bits en el canal de transmisión de 400 kilobits por segundo. Además de esto, podremos calcular la duración de la trama de datos, que sería dividir el tamaño de la trama entre la tasa de bits del canal de transmisión, que para nuestro caso nos daría un valor de 20 microsegundos. La sincronización entre multiplexor y demultiplexor es muy importante, ya que si no están sincronizados, un bit o una muestra de un canal puede ser recibido por un canal equivocado. Por esta razón, se añaden uno o más bits de sincronización al comienzo de cada trama. Estos bits siguen un patrón, como se puede ver en la imagen, trama a trama, que permite al demultiplexor sincronizarse con el flujo entrante y así poder separar las ranuras de tiempo de forma adecuada. El ancho de banda de un sistema TDM se expande n veces respecto a los anchos de banda originales. Esto es debido a que el canal de transmisión no va a tener solo una señal de entrada, sino que va a tener todas las señales de entrada entrelazadas, lo que hace que existan más componentes en frecuencia y se expanda el ancho de banda. En la imagen podemos ver un ejemplo donde tenemos 4 canales de entrada A, B, C y D que tienen un ancho de banda de 5 kHz cada uno. Para calcular el ancho de banda en el canal de transmisión, se multiplica el ancho de banda de los canales de entrada o de los originales por el número de canales de entrada, que en este caso serían 4, lo que nos dará un ancho de banda en el canal de transmisión de 20 kHz. Ahora hablaremos sobre los sistemas de multiplexado T y E. En Europa se utiliza la PDH, jerarquía digital Plessio-Crona, y en Norteamérica utilizan el sistema T. La PDH se basa en canales de 64 kilobits por segundo. En cada nivel de multiplexación se va aumentando el número de canales sobre el medio físico. Es por eso que las tramas de distintos niveles tienen estructuras y duraciones diferentes. Además de los canales de voz, en cada trama viaja información de control que se añade en cada nivel de multiplexación, por lo que el número de canales transportados en niveles superiores es múltiplo del transportado en niveles inferiores, pero no ocurre lo mismo con el régimen binario. En la tabla podemos observar que existen 3 jerarquías, la T y la E, y la japonesa. La T es la norteamericana y la E la europea. La europea usa la trama descrita en la norma G.732 de la UIT-T, mientras que la norteamericana y japonesa se basan en la trama descrita en la G.733. Al ser tramas diferentes, habrán casos en los que para poder unir 2 enlaces
que usan diferentes normas haya que adaptar uno al otro. En este caso, siempre se convertirá la trama al usado por la jerarquía europea. En esta tabla podemos observar el sistema norteamericano, cuántos circuitos se utilizarán en los diferentes niveles, cuántos kilobits por segundo serán transmitidos y la denominación de los diferentes niveles. Igual podemos observar eso para la europea y la japonesa. En esta imagen podemos observar los cálculos que se realizan para obtener los diferentes niveles. Por ejemplo, la jerarquía usada en Latinoamérica es la misma de Europa, que se agrupa en 30 más 2 canales de 64 kilobits por segundo. Es decir, vamos a utilizar 30 canales en la europea, basados cada canal en 64 kilobits por segundo, por lo que para el primer nivel obtendremos 2048 kilobits por segundo. Para el segundo nivel lo multiplicaremos por 4 y obtendremos 8448 kilobits por segundo, y así sucesivamente hasta llegar al nivel E4. Para el sistema T se utilizarán 24 circuitos o canales basados en 64 kilobits por segundo para obtener T1, que se multiplicarán por 4 para tener T2 y por 2 para obtener T1C. Para lograr obtener T3 se multiplicarán por 7 para después multiplicar por 3 para obtener el E4 o el T4. Y podemos observar también las diferentes multiplicaciones que se realizarán para el sistema japonés. En esta diapositiva podemos observar los estándares internacionales y norteamericanos para TDM, los cuales dijimos que para la europea se va a utilizar la trama descrita en la norma G.732 de la UIT-T, donde podemos observar los números de canales de voz y la velocidad en megabits por segundo que se utilizará. Y para la norteamericana y japonesa será la G.733, que se puede observar en esa tabla. Para realizar la simulación se utilizaron como señales de entrada una señal senoidal y una señal triangular. Luego de esto se muestrearon utilizando la modulación por amplitud, como se puede observar en las dos imágenes de la parte inferior. Luego de tener las señales muestreadas y estas al pasar por el multiplexor, se entrelazan las muestras de cada señal y así obtenemos la señal TDM que está presente en el canal de transmisión. Como podemos ver en la imagen, los espacios que hay entre las muestras en una señal los aprovecha la otra señal para colocar sus muestras y así aprovechar el tiempo de transmisión. En esta imagen podemos observar cómo se recuperan las señales luego de que el multiplexor envíe cada una de las muestras al correspondiente canal de salida. Teniendo esto, se reconstruye la señal en cada canal y se obtiene la señal recuperada. En resumen, TDM se utiliza con modulaciones digitales. Tanto en los sistemas T y E se basan en canales de 64 bits por segundo. TDM combina varios canales de baja tasa en uno de alta tasa de transferencia. Es una tecnología muy aprobada e implementada. Es adecuada para la conmutación de paquetes, requiere una sincronización estricta entre el emisor y receptor y permite hacer un buen uso del ancho de banda. Muchas gracias por su atención. Ok, muchas gracias a los compañeros por la exposición, muy a propósito de lo que estábamos viendo de los sistemas TDM, y repasa un poco y aporta un montón de cosillas adicionales, ¿verdad? Ya a nivel más prácticos y de normas. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacerle a los compañeros.
Ok, parece que no. Bueno, yo sí tengo algunas preguntillas. Tal vez para aclararlo, yo no lo vi, bueno, tan claro, digamos, en los sistemas, hay sistemas E, T y el J, ¿verdad? El japonés. ¿Por qué hay 3 sistemas y por qué no habrá solo uno? ¿Por qué existen, por qué no tendremos solo uno? ¿Algunos tienen mayores ventajas que otros? ¿O qué encontraron al respecto? Pues vieras que sí nos costó bastante encontrar información sobre los sistemas. No sé por qué casi no había documentos hablando al respecto. Entonces, le estaría mintiendo si alguno tiene más ventajas respecto al otro. En realidad era una pregunta un poco de trampa. Son diferentes porque no se ponen de acuerdo, básicamente. Es como cuando nos hablan de por qué 110 y 60 Hz, ¿verdad? O 220 y 50 Hz. No hay razones de peso para decir de uno u otro, en realidad. Simplemente no se ponen de acuerdo, no hay estándar, y entonces cada quien desarrolla por su lado y entonces tenemos desarrollos distintos entre el gringo, el europeo y el japonés. Curiosamente, en Latinoamérica, Costa Rica usa los sistemas E. Es curioso porque generalmente aquí vivimos más a la sombra de lo que se haga en Estados Unidos. Pero bueno, es algo curioso ahí y tiene que ver mucho con los fabricantes y demás. Pregunta, ¿son compatibles los sistemas? ¿Pudieron ver algo de eso? ¿Puedo yo conectar un E con un T o con un J? ¿Hay compatibilidad? No, la verdad no vimos nada al respecto, profe. Oye, yo Ok, sí encontré algo de ok. que en canales como, si son muy altos, si están a un nivel muy alto, hay que como ir bajando para que puedan poder convertirse. Sí, de hecho, uno de los grandes problemas es que no son compatibles, ¿verdad? O sea, de manera directa usted no puede conectar un equipo en estándar E con un T, no son compatibles. Se necesitan convertidores y precisamente ya a niveles muy altos las diferencias de velocidades son tan grandes que hay que bajar. Hay que bajar para irse como a los canales más básicos y a partir de ahí poder hacer conversiones. Y eso fue mucho de los problemas que hubo aquí en algún momento con sistemas telefónicos y demás que ya estaban basados en sistemas digitales y entonces se necesitaban equipos conversores y era un pequeño dolor de cabeza. Hoy en día eso está muy superado. Digamos, es que antes mucho del problema es que estaban basados totalmente en hardware. Entonces usted necesitaba una caja para convertir de un lado al otro. Hoy en día las cosas están muy basadas en software, ¿verdad? Digamos, hoy se habla mucho de equipos SDI, Software Defined Instrument, entonces un instrumento definido por software, y así trabaja mucho, digamos, el otro día el conocido que trabaja en Huawei me decía, dice, antes usted necesitaba un hardware para esta tecnología. Hoy en día lo que se tienen son racks enormes con un montón de tarjetas y la tarjeta es programable y cuando sale un nuevo estándar es cuestión de que la vuelva a programar. Entonces, eso es lo que se hace hoy en día y ya, pues sí, después de cierto tiempo la tarjeta se va poniendo vieja por una cuestión de velocidad, de varias cosillas ahí y se renueva. Pero ya no es una renovación sustantiva donde había que cambiar antes todo el armario y todo el hardware y demás. Hoy trabajan con tarjetas madre básicas y se les ponen tarjetitas que son programables por software. Entonces, eso pues, se ha superado bastante, pero bueno, eso es importante. ¿Encontraron por qué 64 kilobits la base? T y E están basados en 64. ¿Encontraron por qué ese numerillo mágico, 64? No sé si el compañero Josué logró ver algo, digamos, en la parte que él vio.
que es yo, porque yo no. Simplemente en el documento que encontré decía que se basaba en 64 kilobits y no decía el por qué. Sí, lo que yo encontré fue bueno, encontré algo un poco viejo que decía que en la tecnología de telefonía móvil de 2G, que tenía 30, se veía en ancho de banda de 30 kilohertz. Entonces encontré que en AE1 tenía 32 canales, entonces ranuras de tiempo de 64 kilobits por segundo. No sé si será por los canales, tal vez. Sí, bueno, en realidad tiene que ver mucho con los sistemas estos están basados en lo que se llama, digamos, la unidad básica se llama generalmente un DS0, que es el canal precisamente de 64 kilobits por segundo. Este es el ancho, o esta es la tasa de transmisión que se utiliza, utilizada en telefonía tradicional, digamos, en una telefonía tradicional, que se llaman PBT, Public, no, ¿cómo era? Public, ay, se me olvidó, es como el sistema público, bueno, se me olvidó, no lo voy a poner, se me olvidó las siglas, ¿verdad? Pero que es el sistema de telefonía tradicional. Telefonía tradicional trabajaba, ¿no? Ya ni sé cómo anda bien esa tecnología, 64 kilobits por segundo, lo cual quiere decir 64,000 bits por segundo. Generalmente, pues se transmitían en muestras de 8 bits, ¿verdad? Entonces, cuando usted decía, bueno, usted está enviando 64,000 bits por segundo, pero cada muestra es de 8 bits, era lo que se utilizaba. Entonces, cuando usted agarraba esos 64K y lo dividía entre 8, pues te da 8,000 muestras por segundo, ¿verdad? 8,000 muestras por segundo, que corresponde a la frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo, entonces, 8,000 muestras por segundo quiere decir 8 kilohertz. O sea que usted toma 8 kilohertz y siendo eso igual a 2W, de aquí se ve que es el sistema más básico de telefonía utilizaba 8K entre 2 anchos de banda de 4 kilohertz. Un ancho de banda bien bajito, es lo que se utilizaba en el sistema más básico de telefonía. Entonces, claro, uno tenía una central telefónica donde usted tenía un equipo que le llegaban una línea de teléfonos, una línea telefónica desde cada casa, ¿verdad? Con teléfonos fijos, usted saca una línea y ahí llegaban. Pero usted no transmitía toda la central. Entonces, ¿qué hacía? Se multiplexaba, se ponía todo en un cable para transmitirlo. Entonces, el valor, digamos, esto se transmitía en un sistema TDM y el valor básico entonces son los 64K. 64K terminó siendo la unidad de referencia porque era con lo que se multiplexaba. Entonces, claro, usted tenía un sistema TDM donde ponía varios canales telefónicos. Cuando empieza la telefonía, sí, usted podía utilizar de repente un T1, ¿verdad? Que tenía 24 canales ahí. Entonces, no son 24K, son 24, utilizaba 24 DS0. Entonces usted sumaba 24 de 64,000 bits por segundo, ¿verdad? Entonces ahí estábamos hablando 24,000 por 24, que es más o menos 1,5 megabits por segundo. En algún momento eso era suficiente, pero conforme avanza el asunto, hay más teléfonos, hay más necesidad de llamadas y todo, entonces empezó a crecer, ¿verdad? Entonces que T1, después agrupamos más de S0s, que son los de 64, y empezamos a agrupar y agrupar y agrupar y hacer sistemas más grandes. El detalle es que todo quedó basado en 64 kilobits por segundo, ¿verdad? Entonces, tiene que ver pues por la referencia. Es más o menos como aquello que yo no sé si ustedes han escuchado, porque el ancho de los misiles está basado en el ancho del trasero de los caballos. O sea, piezas tecnológicas, los US Patriot, por ejemplo, que llevan democracia en forma de explosiones, ¿verdad?, a diferentes partes del mundo. El ancho de esos misiles
está determinado por el ancho de traseros de caballos, y eso es interesante. Y eso tiene que ver porque los arcos romanos generados inicialmente se hicieron para que pudiera pasar por ahí al menos 2 caballos que llevaban los carruajes, ¿verdad? Entonces eso está basado a que quepan dos traseros de caballo, más o menos, y se tomó como una medida estándar. Y esa medida estándar se mantuvo durante mucho tiempo para hacer arcos y túneles, y eso de los romanos se exportó a muchos lados. Resulta que la fábrica de misiles gringa, que hace los US Patriot, tiene que pasar por un túnel hecho con estas medidas, y el misil no puede ser más ancho que ese túnel, ¿verdad? Entonces, el misil tiene un tamaño que tiene que ver para que pase por ese túnel, que está basado en una referencia de traseros de caballos, más o menos, ¿verdad? O es como la medida de los barcos de los Panamá. Ustedes saben que los barcos tenían que pasar por el canal de Panamá, y el canal de Panamá se hizo de determinado ancho, entonces los barcos no se hacían más anchos que eso, y a esa medida se le llama un Panamá, que es con el término viejo. Entonces muchos barcos están, su ancho está determinado por un Panamá. Ahora con la expansión del canal, ya ahora sí pueden pasar a barcos mucho más amplios que un Panamá, pero bueno, era una medida de referencia en algo viejo. De igual manera, así estaban los canales telefónicos, los canales de multiplexación de velocidad basados en canales telefónicos, que ya hoy en día, digamos, eso ya no, ¿verdad? Pero estaban basados mucho en eso, y es algo que todavía equipos se siguen utilizando a ese sistema. Lo que pasa es que ya conforme están avanzando, ya ahora hay sistemas ópticos que ya se olvidaron de eso, y ya usan números redondos más bonitos. Estos no usaban números redondos, ¿verdad? Sino que, bueno, uno decía 1,5, que más señalización eran como 1,5, no me acuerdo, 72, algo así megabits por segundo, ¿verdad? Entonces ahí había algo vaciloncillo ahí. Entonces, bueno, quería más o menos comentarles eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que quisiera comentar ahí, preguntar. Bueno, entonces, muchas gracias a los compañeros por la exposición, que vino muy acorde con lo que estábamos viendo, de la parte de el TDM. Ok, para continuar este ratito que nos queda de clase, hablar un poquito, bueno, ya avanzamos la parte de TDM. Ahora, otro tipo de modulación, tampoco se utiliza así un montón, pero tiene sus utilidades, que es la Pulse Position Modulation, modulación por posición de pulsos. Resulta que los sistemas PAM, son muestras planitas, ¿verdad?, de señales que se ven afectadas por ruido. El ruido afecta la amplitud mayormente y me afecta la señal. Entonces, almacenarla en amplitud pues es más propensa al ruido, ¿verdad? Entonces se buscan otras opciones. Una de las opciones, ¿verdad?, es en lugar de almacenar la información en la amplitud, hacerlo en el ancho del pulso, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí se dice, bueno, así como almacenamos la información en una dimensión vertical, por así decirlo, que es el ancho del pulso, ¿verdad?, diferentes anchos, diferentes informaciones, podríamos hacerlo en una versión horizontal, donde entre más ancho sea un pulso, o más angosto, ¿verdad?, tenemos diferentes informaciones. Entonces, de ahí nace, digamos, el Pulse Duration Modulation, PDM, que también se le conoce como un PWM, que creo que ustedes eso lo tienen que conocer por ahí, el Pulse Width Modulation, o también se le llama modulación por longitud de pulso, PLM. Eso es una opción, ¿verdad? Entonces, una opción es tomar pulsos de referencia, pulsos angostitos, y variarles el ancho según con lo que uno quiera, ¿verdad? PWM es esto, un PDM, como lo quieran ver. Sin embargo, esto tiene un problemita. Digamos, parece muy lógico, es mejor en términos de ruido porque el ruido ataca menos la fase, pero tiene un problema. El ancho del pulso gasta más energía.
Que esto es muy útil para manejar motores. ¿Por qué? Porque dependiendo del ancho del pulso le doy más o menos energía y el motor se mueve más o menos rápido. Todo bien ahí. Pero para transmitir información, más bien hay que ahorrar energía. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Bueno, yo no necesito todo el ancho del pulso. Si yo conozco la referencia de dónde inicia cada pulso, yo nada más necesito saber dónde terminaría cada pulso. Entonces, se pasa a un caso donde se dice que solo las transiciones se consideran, ¿verdad? Y es un tipo de modulación energéticamente más eficiente, gasta menos energía. Donde solo me hace falta conocer, bueno, con una referencia, dónde inicia un pulso, y con otra referencia, saber dónde termina el pulso, y con eso yo determino eso. Entonces, de ahí viene el PPM. El PPM, entonces, lo que hace es que se supone que yo tengo una fuente local, de donde yo conozco dónde inician todos los pulsos, y se me transmite un pulso que tiene un flanco donde terminan los otros pulsos, ¿verdad? Ahí es donde guardo la información. Y simplemente eso es el PPM. El PPM es determinar eso. Entonces, con mi fuente local, yo sé cuándo es que empiezan. Y con el flanco de la señal que me llega, yo sé cuándo terminan, ¿verdad? Entonces, de ahí saco la diferencia y saco la duración. Entonces, por ejemplo, de ahí viene esa, ¿verdad? Entonces, yo sé que de aquí a aquí es el ancho de un pulso y así por el estilo. Es más eficiente energéticamente, ¿por qué? Porque no envío pulso ancho, sino que envío un pulso angosto, simplemente para lo que hace falta, ¿verdad? Entonces ahí está el tipo, pues, PPM, que es importante, pues, entenderlo, tenerlo claro por ahí. Pero sí, básicamente eso es lo que se tiene ahí en ese caso. Ahora, ese PPM se puede ver, ¿verdad? La posición del pulso, ¿verdad? En relación a la señal con referencia a la señal sin modular. Entonces son pulsos, entonces son pulsitos GDT que se dan en cada múltiplo, ¿verdad? Que me va dando esto de aquí, y con una traslación adicional de tiempo. Vean que todos estos son traslaciones, ¿verdad? La primera traslación me dice dónde están las señales. De hecho, esta señal de aquí es la señal G de T menos NTS, ¿verdad? Cada pulso trasladado un múltiplo entero del ciclo de la señal o del periodo de la señal. Y adicionalmente, el pulso como tal se traslada una posición que está dada por la amplitud de la señal MDT, que es la señal de información, ¿verdad? En el punto NTDS, y multiplicada por una constante que me sirve para ajustar ese movimiento que está ahí. Entonces, la señal tiene que estrictamente no traslaparse, entonces Kp por el máximo de la señal tiene que ser menor a la mitad del tiempo, ¿verdad? Porque si no se me pasa el pulso y me va a invadir otro. Y tiene que ser TS medios porque el pulso se puede mover, ¿verdad? Para un lado y para el otro. Entonces, a partir de la referencia, cuando es una señal negativa, más bien el pulso se adelanta. Se va hacia la izquierda. Cuando es positiva, el pulso se mueve a la derecha. Entonces, no puede moverse más de eso, ¿verdad? Entonces, esa es la restricción básica con los pulsos que se tienen ahí. Y bueno, el ancho de banda obviamente aumenta si la separación mínima entre pulsos decrece. Entre más angostitos sean los pulsos, siempre eso es una consecuencia, ¿verdad? El ancho de banda pues sube. Entonces eso es lo que tenemos ahí con el PPM. ¿Cómo se genera? Así muy rápidamente, en realidad no se trata de ver esto con mucho detalle. Básicamente lo que se tiene es un sample and hold, pero es un PAM sin espacios para que me genere la escalera, simplemente. Se genera la escalera, tenemos un generador de pulsos y un generador diente de sierra. Entonces, bueno, el generador diente de sierra me genera la señal esta. Entonces, ¿qué hago? Sumo estas dos señales, que es como irle metiendo diferentes offsets a la señal diente de sierra. Entonces, a la salida del sumador, que está ahí, yo tengo la señal VDT,
que es, vean que está la señal VDT, aquí está la señal VDT, que es esta señal diente de sierra con los offsets que me da la señal PAM, ¿verdad? Entonces, me queda una señal de este tipo. Entonces, se utiliza un detector de umbral para detectar cuando se da un pulso con pendiente, o cuando se da, perdón, un cruce por cero con pendiente negativa. Entonces, de ahí uno puede ver, por ejemplo, de este pulso, puede ver cómo corresponde a ese punto, ¿verdad? Cuando hay una pendiente negativa y un cruce por cero, en ese caso, se genera un pulsito. Y la posición de ese pulso, ¿quién la da? La termina dando el desplazamiento que hace la señal PAM. El desplazamiento que hace la señal PAM es el que me da eso. Si no, todos los pulsos son regulares, ¿verdad? Si no, yo tendría, si no fuera por eso, yo tendría todos los pulsos aquí, 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 de manera súper regular. Pero cuando yo le aplico esta señal, que es directamente proporcional a esta, se mueve y entonces la posición de los pulsos pues varía, ¿verdad? Entonces de ahí se tiene eso y bueno, luego se saca ahí un filtro para darle mejor forma al pulsito y ya tenemos la señal PP. Algo ahí sencillo en realidad. Es como tener una idea, no vamos a entrarnos mucho por ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente es lo que tenemos ahí. Ahora, en lo que es ppm, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo detectar la ppm? La ppm se puede detectar de la siguiente forma. Lo primero que se hace es convertir ppm a pdm. Eso es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque, como les decía, se supone, se parte de la suposición de que yo tengo una señal local, que sé cuándo inician los pulsos, estoy recibiendo los pulsos que me dicen cuándo termina. Entonces, a partir de ellos, se puede utilizar ahí un vibrador monostable que con cada flanco me genere un pulso, ¿verdad? Un pulso ancho de la señal. Entonces obtengo la señal PDM, que es lo mismo que la PWM, ¿verdad? Modulación por duración de pulso. Y una vez que se tiene eso, se integra la onda PDM, ¿verdad? Calculando el área bajo cada pulso. Bueno, aquí no, perdón. El área bajo cada pulso es proporcional a la amplitud. Y entonces se genera a partir de ahí. Esa es la forma que se utiliza ahí. Entonces, una vez que tengo los pulsos, pues ya tengo lo que tengo es a la hora que integro, lo que ya tengo es una señal PAM, ¿verdad? Y la señal PAM ya sabemos cómo se demodula, ¿verdad? Para recobrar el mensaje con un filtro pasa abajo que se deje la información. Entonces eso es ppm en realidad, no es nada del otro mundo. Tiene algunas aplicaciones, hay una aplicación que se llama el radioimpulso, que es transmitir la información en pulsos muy angostitos separados ampliamente. Y la separación de los pulsos me dice precisamente la duración, ¿verdad?, de la señal. Entonces son señales de muy amplio ancho de banda, ultra wide transmission, radius transmission. Entonces, bueno, básicamente se usa un pulso gaussiano, no un pulso. Un pulso gaussiano es lo que se utiliza ahí para transmitir. Entonces es un pulsito, digamos, de este tipo, de la forma gaussiana ahí más o menos, que tiene un espectro de esta forma. Igual esto es representativo, no lo estamos viendo a fondo. Entonces se envían esos pulsos y entonces se modula con ppm, con posición. Entonces los cambios de separación, ¿verdad? Son información. Entonces para un 0, cuando es digital, se reduce la separación. Para un 1 se aumenta un poquito. Separaciones de 1000 a 25 nanosegundos, ¿verdad? Con anchos de banda entonces de 1 a 40 megabits por segundo. Y básicamente es eso lo que se utiliza. Entonces, se tiene una referencia, se tiene un ancho cuando es un 0 y un poquito más ancho cuando es un 1. Vean que no llega, bueno, es
sí, no llega a 12 para a 2 cuadritos, 1 y algo. Este tiene 2 y un poquito, ¿verdad? Entonces eso es un 1, eso es un 1 que tiene un poco más de 2 y un 0 es un poquito más corto. Es eso lo que se utiliza. Tiene sus aplicaciones. Ese es otro tipo que me encontré por ahí. Ahí está de señales basado en otro pulso, ¿no? Es el pulso gaussiano, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es que se distribuye la potencia en un espectro amplio, ¿verdad? Dando mejores resultados contra el ruido, básicamente. Pero en cada canal hay un ruido que afecta, ¿verdad? Entonces hay que utilizar filtros muy precisos, estas cosillas por ahí. Y está muy limitado a frecuencias de corto alcance. Pero bueno, existen casos de ese tipo, ¿verdad? Es un esquema de modulación simple, ¿verdad? Que se encuentra en comunicaciones inalámbricas, interiores por ahí. Es como mostrar ahí un ejemplillo de eso. Ok, y bueno, se nos acabó el tiempo. Quería avanzar hasta por lo menos el tema de cuantificación, pero no alcancé ahí, que ya es esta parte de cuantificación es lo que precede al temilla ahí de PCM, que ya es la digitalización y ponerle unos y ceros y demás, que bueno, vamos a tener exposición de eso la próxima clase, entonces yo daré la partecita de esa y tendremos complemento ahí por parte de compañeros. Pero bueno, ya se nos fue el tiempo, es 9:21, entonces tampoco quiero abusarme de su tiempo. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, entonces quedaríamos por hoy. Estoy corriendo mucho para sus evaluaciones, poner lo demás. Pues ya son muchos frentes por ahí, pero ya espero sacar eso pronto, entregárselos pronto. Listo, entonces, que les vaya bonito y nos estamos viendo el jueves, entonces, en clase, nuevamente. Que estén muy bien. Bueno, profe, pro vida. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, profe. Igualmente. Pero bien. Hasta Gracias, luego. profe. Bueno, se cuidan.